¿Querés conocer cómo es el sistema de jornada de la Argentina para saber si podés reclamar horas extraordinarias? En este breve video vamos a ver lo complicado que es este tema y todas las aristas que tenés que tener en cuenta. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Esperen, aún no han visto nada. Letras resaltadas y un fondo pálido. Impresionante. Muy bonita. Bienvenidos juristas. Primero que nada, como vimos en el video pasado, el artículo 14 bis nos hablaba de proteger al trabajador. ¿Y cómo lo protegíamos? Con una jornada limitada. O sea, el 14 bis nos dice, hey, vos trabajador vas a tener una jornada limitada. ¿Por qué? Porque antes en la antigüedad era una locura que hacían trabajar a la gente 14, 16 horas. Era una locura. Y ahora vamos a ver cómo la ley argentina protege esta jornada limitada. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que hay un régimen general y hay distintas excepciones a este régimen general que a veces tienen que ver con que quién es la persona que está haciendo esas horas extraordinarias y en qué actividad. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Por ejemplo, la ley dice que si vos sos gerente, no cuenta. O sea, que vos hagas una hora extraordinaria no se paga como hora extraordinaria. Pero el problema es que a veces hay fraude. A veces me nombran gerente y en realidad no soy gerente de nada. Y ese cargo solo está inventado para que yo no pueda reclamar horas extras. Echa la ley, echa la trampa, dicen. O a veces hay estatutos o convenios colectivos determinados que dicen, hey, a vos no se te va a aplicar la ley general. Hey, como pasa con la seguridad privada. El convenio colectivo de seguridad privada en el artículo 9 básicamente dice que no se aplica el tema de horas extras. O sea, si haces menos de 48 horas semanales con 12 horas de descanso, no se aplican las horas extras. También hay regímenes particulares donde hablan de esto de el trabajo por equipo o esa gente que de repente tiene como una jornada itinerante de una semana trabaja a la mañana, otra semana a la noche, otra semana a la tarde y que eso les hace re mal a la salud, pero bueno, hay excepciones en la ley al régimen general, eso es lo que les quiero decir. Para mí, muchas de esas excepciones son totalmente inconstitucionales, yo lo tengo escrito en alguna demanda, pero bueno, es lo que hay y yo creo que hay que entender que a veces las excepciones al régimen general están y bueno, hay que ver si se aplican o no. Y más allá de que uno lo pueda cuestionar jurídicamente, lo cierto es que se aplican en el día a día, pero bueno, hay que saber qué hacer. Así que los primeros consejos que te voy a dar es 1. Lleva un registro de las horas extraordinarias. O sea, vos trabajás de tal hora a tal hora, pum pum, lleva un registro. Hacete un Google Calendar, un Excel, cualquier forma que puedas llevar un registro prolijo, lo más prolijo posible, llévalo. ¿Por qué? Porque si vos no determinás, no individualizás cuántas horas extras hiciste, no las vas a poder reclamar nunca. El derecho funciona a petición de parte y uno de los principios generales del derecho es que uno tiene que determinar qué está reclamando. O sea, yo te tengo que decir, te reclamo horas extras 200.000. No, eso, pum, rechazo de demanda. He visto muchas demandas rechazadas por reclamos genéricos. De veras se pasan. ¡Uy! Tenés que decir, reclamo 200.000 en horas extras porque el lunes 13 de marzo hice tantas, el martes tantas, el cálculo es esto más esto, pum, y determinar. Entonces, vos como trabajador mínimo tenés que hacer el detalle de qué horas. ¿Es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo, pero vale la pena porque el día de mañana, si las reclamas, es necesario tener todo documentado. Obvio que después vas a hacer una cuestión de prueba también, ¿no? ¿Cuántas horas hiciste? Bueno, vamos a ver cómo es el tema de la prueba. Es complejo, hay un montón de consejos que podría dar al respecto, teniendo en cuenta el control de entrada y salida, lo que dice la jurisprudencia si la empresa no presenta las cosas, qué pasa si el trabajador iba en colectivo al trabajo, entonces tiene la sube de ida y vuelta, o si pagaba el peaje, entonces tiene el peaje de ida y vuelta, o si, no sé, el trabajador era un abogado que iba a audiencias, entonces tiene el registro de la audiencia que era entró. Hay distintas formas de probar las horas extras, teniendo en cuenta un montón de factores que tienen que ver capaz con organismos, porque yo todos los días iba, el contador me mandaba la FIP, entonces yo tengo el ingreso a la FIP. O sea, hay muchas formas de probarlo, pero bueno, lo cierto es que todo depende de qué, de caso en concreto. Entonces lo que vamos a hacer en este video, básicamente después de estos dos consejos de determinar cuántas horas hiciste y tener en cuenta que la prueba de las horas extras es muy importante, es el régimen general
a grandes rasgos. ¿Por qué a grandes rasgos? Porque es un video cortito para que entiendas cuáles son estas banderas rojas que tenés que tener en cuenta, pero tened en cuenta que hay muchas excepciones a la regla, dependiendo del régimen general, y también hay muchas jornadas, pues está la jornada diurna, que haces entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, la jornada nocturna, que haces entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente, está la jornada mixta, cuando se mezclan esas dos, incluso está la jornada insalubre, cuando la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, determina que esa jornada es insalubre porque te hace mal a la salud, porque hay cosas que están muy mal en ese lugar, que son peligrosas, entonces te la reducen aún más la jornada. Una vez que entendimos este panorama de excepciones, etcétera, etcétera, veamos qué dice el régimen general. ¿Les parece? Esta información vale millones y te la voy a regalar. Básicamente acá en el pizarrón virtual les puse 3 normas muy importantes para hablar de la jornada en la Argentina. Uno, el convenio 1 del OIT, uno de los convenios más viejos, el primero del OIT con jerarquía supralegal, súper importante, que dice que hay un límite diario y un límite mensual. Y dice que hay un límite diario de 8 horas diarias y 48 semanales. O sea que si yo trabajo más de 8 horas en un día, la 9ª hora cuenta como hora extraordinaria. Y si yo trabajo dentro de toda la semana más de 48 horas, también va a haber horas extraordinarias. Esto es el principio general que establece el convenio 1 del OIT. Pero en la Argentina, la ley 11.544 vino y tiró el tablero. ¿Por qué? Porque cuando se escribió, pusieron 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y vos decís, juristas, qué exagerado, es lo mismo. Fue un error. No, la verdad no es lo mismo. No es lo mismo decir que tenés 8 horas diarias y 48 que 8 o 48 de límite. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos de cuenta que el empleador, o sea, la empresa, puede elegir entre que el límite sean 8 horas diarias o 48 semanales, lo que estaríamos permitiendo es que alguien te diga, bueno, trabajá 2 días seguidos, 48 horas sin dormir, ahí como un zombie, y después descansa el resto de la semana. Y no estás cumpliendo horas extraordinarias. De todas formas, el decreto, de alguna manera, el 11.115 del año 33, viene a aclarar un poco. Dice, para. Si vos trabajás de lunes a viernes y sábados antes de la 1, vas a poder trabajar hasta 9 horas sin que se cuente como hora extraordinaria. Y después de la 9ª hora, sí va a ser extraordinaria. Obvio con el límite semanal. O sea que si cualquier semana trabajás más de 48 en trabajo diurno, digamos, ahí habría horas extras. Entonces, técnicamente, si yo trabajo, no sé, de 10 a 7 o de 9 a 6, o sea, 9 horas seguidas, técnicamente, si lo hago de lunes a viernes, no estaría trabajando horas extraordinarias. ¿Por qué digo técnicamente? Porque yo soy disruptivo y yo suelo plantear las inconstitucionalidades de todo esto. ¿Por qué? Porque para mí la norma del OIT es supralegal, es superior a la ley, es superior al decreto y se debería aplicar. Y además tenemos los principios del derecho al trabajo, que se aplica a la norma más beneficiosa para el trabajador, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de la jurisprudencia no dice eso. La mayoría de la jurisprudencia dice, esta norma es re importante, es supralegal, etcétera, etcétera, pero es oponible al Estado. Uy, no lo puedo creer. El Estado argentino es el que está incumpliendo con estas leyes que no respetan el convenio. Pero el empleador tiene que respetar la ley y esto no le es operativo ni oponible al empleador. Entonces, en cada caso determinado, el abogado va a ser el que tenga que hacer este planteo de la inconstitucionalidad de la ley y del decreto para que se aplique el convenio del OIT y así reclamar más horas extraordinarias, y a veces va a tener suerte, a veces no. Es un tema complejo, ¿no? No, esto ya es demasiado. Después, respecto a la hora nocturna, en principio hay un límite más sesgado, que son 7. O sea, si vos trabajás de noche y trabajás más de 7 horas, ahí la octava ya cuenta como hora extra. Y si trabajas tareas insalubres, el límite diario son de 6 horas y semanal de 36. Pero ojo, porque no que sea peligrosa, no que sea insalubre la tarea, la convierte en trabajo insalubre. Para que sea insalubre tiene que ser así determinado por la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgos, etcétera, con todo un procedimiento bastante engorroso. No es que cualquier trabajador, porque esté haciendo tareas peligrosas, puede decir, hey, a mí me corresponde el trabajo insalubre. Eso es muy importante. Si vos sos abogado,
Si vos sos estudiante de Derecho, te cuento que Soy Jurista quiere hacer un curso súper complejo con todo esto, así que teneme paciencia. ¿Por qué? Porque voy a estar sacando videos de cómo calcular horas extraordinarias. Quiero hacer un curso explicando todo esto que es un caos, el tema de la jornada, pero en profundidad, porque es algo del día a día de nuestra profesión. Si vos sos un trabajador y querés reclamar horas extras, ¿no conoces un abogado de confianza? Me presento, yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, ejerzo y enseño Derecho Laboral y ahí te dejo todos mis datos. Y no solo eso, yo fundé un círculo de juristas, un directorio de abogados que capaz podés encontrar uno que te pueda ayudar. De todas formas, ¿qué es lo que tenés que tener en cuenta? Que durante el contrato de trabajo es un tanto difícil, es un tanto complicado el tema de reclamar horas extras. ¿Por qué? Porque genera asperezas, como que te ponen una posición bastante complicada con tu jefe, porque vos le decís, hey, pagame las horas extras, y tu jefe capaz te mira con una cara de, ¿por qué no pagamos horas extras? O cosas así, no son políticas de la empresa. Entonces tenés que ver ese gran video de qué hacer frente a incumplimientos laborales, que en breve resumen es, bueno, o reclamás de lo humano, o de lo sindical, o de lo jurídico. Anotá todo, juntá prueba de todo, y el día de mañana cuando te quieran despedir o te quieras considerar despedido, ahí reclamamos todas las horas extras. ¿Se pueden reclamar todas? Para la mayoría de jurisprudencia, en los términos de la prescripción, solo se pueden reclamar 2 años para atrás. O sea, las horas extras que hiciste en los últimos 2 años se pueden reclamar, las que hiciste hace 3 años en principio no se podrían reclamar. Te digo, ni me sorprende. Yo creo que después de ver este video tenés una gran noción de cómo es el tema de la jornada, pero dejá de ver memes de gatos y seguí viendo videos de Soy Jurista. Seguí con esta guía práctica de Conociendo mis derechos laborales en la Argentina. Guía práctica de Soy Jurista. Y no te olvides, compartí este video, dejale like, suscríbete, pasáselo a tu compañero de trabajo, a tu prima, a tu abuela, a tu hijo de 6 años. Bueno, no sé si a tu hijo, pero me entendés. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque y yo soy jurista.